Conversamos con Alberto Prest, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Connie. Que tengan un muy feliz año. Igual tú, Alberto, muchísimas gracias. Alberto, hay dos temas que nos convocan. Uno tiene que ver con el crimen organizado, ¿verdad? Y la idea que ustedes tienen de que todos sumamos y de que es el momento, como nos decía de hecho ayer la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, de llegar a un gran acuerdo a nivel nacional contra el crimen organizado, y que no bastan, y entiendo que ustedes también consideran que no basta el envío de proyectos de ley. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces? Bueno, lo primero que nos hace falta es ya dejarnos de las peleas de que tú tienes la técnica, yo tengo la técnica mejor, y efectivamente lleguemos a un acuerdo de medidas cortas, muy urgentes, por lo demás muy estudiadas, que permitan cambiar un poco el flujo de lo que está pasando. Tanto el estallido social como la pandemia nos han develado un problema que desde el año 2005 se estaba anunciando y denunciando por algunas personas, también desde Chile Transparente lo hemos ido denunciando, de que teníamos problemas mucho más grandes de los que queríamos ver. Y digo queríamos ver porque esto lo viven en las poblaciones de Santiago todos los días hace mucho tiempo, y lamentablemente con la pandemia y con el estallido social hoy día ya lo podemos graficar y tenemos este tema sobre la mesa. Y las medidas son urgentes porque efectivamente estamos llegando a niveles de captura, a niveles de cooptación y a niveles también de inoperancia contra la lucha del crimen organizado, que son preocupantes y que nos podrían llevar a una situación aún mucho peor. Ahora, ¿quién tiene que liderar un proceso como este, Alberto? Porque, claro, está la campaña que lanzan ustedes, la respuesta del gobierno ha sido enviar un proyecto de ley, la respuesta del Congreso ha sido no necesitamos el proyecto de ley, tenemos herramientas, no, porque... y al final nos quedamos ahí, ¿verdad? ¿Quién debiera liderar la convocatoria a un acuerdo nacional de esta naturaleza? Bueno, es por eso que desde Chile Transparente decidimos intervenir de la forma que lo hicimos, llamando a este acuerdo, porque cuando uno lee, por ejemplo, las propuestas que tiene Chile 21 o los comentarios que hace Lucía Damet, y uno ve las propuestas también del gobierno, no esta última que es muy específica, que tiene que ver con el delito de asociación ilícita básicamente y con algunas medidas más intrusivas para las policías, pero uno ve el Acuerdo Nacional de la Seguridad Pública, ve también los proyectos de ley que se mandaron en materia de drogas. Uno ve que en general, con excepción quizás del punto de las armas y de la legalización de algunas drogas, existe compatibilidad absoluta en lo que se está pidiendo. Porque, por ejemplo, aumentar penas o perfeccionar las medidas intrusivas de las policías es absolutamente compatible con tener más áreas verdes en Santiago, o mejorar o quitar determinadas eximentes o atenuantes que se pudieran utilizar hoy día para poder librar por estas bandas, o aumentar las penas contra el lavado o las medidas para evitar el lavado son absolutamente compatibles. Pero lamentablemente, como todo, hace un buen tiempo en Chile, se ocupa más bien como trinchera política, y trato yo de sacar mi medida antes. Por eso, desde Chile Transparente, que bien no tenemos la fuerza para poder hacerlo, hacemos este llamado para que se haga compatible lo que a todas luces es compatible y que por lo demás es urgente para la vida de las personas. Esto nos está costando vida todos los días. ¿Quién está escuchando ese llamado? Porque ya tenemos más o menos claro quiénes no y quiénes están jugando en esto de mi propuesta primero antes de la otra, y cómo se traban estas discusiones en el Congreso, pero ¿quién sí está escuchando este llamado? Bueno, nosotros ya hemos podido hacer algunos contactos con el Ministerio del Interior, hemos tenido algunas conversaciones también con algunos parlamentarios, y efectivamente creo que ahí está la solución. Esto requiere, sí, medidas legislativas, pero también requiere medidas legislativas que no sean solamente el aumento de penas, por ejemplo, o el aumento de facultades para carabineros. Entendemos que Carabineros está en una crisis tan grande que y no entendemos no sabemos aún cuál es el nivel de penetración que pueden tener estas bandas en la misma policía, pero requiere efectivamente ese acuerdo. Este es un acuerdo político, y si llegamos a un acuerdo político en materia constitucional, ¿cómo no vamos a lograr en 60 días sacar determinadas cosas que son urgentes? Te pongo un ejemplo claro, Juan Manuel, mira, muy lógico. Una de las formas más claras de lavar dinero, más fácil de lavar dinero, es a través de la compra de automóviles de lujo. Y las automotoras de lujo en Chile no son sujetos obligados de reporte de operaciones sospechosas. ¿Qué significa esto? Que si yo llego con un maletín con 200 millones de pesos y compro un auto de alta gama, esa automotora no tiene ninguna obligación de reportar esa compra. Ahí te pongo un ejemplo de algo que es súper fácil de resolver. Te pongo otro ejemplo. En Chile, que la droga sea de mayor pureza, por ejemplo la cocaína sea de mayor pureza, agrava la penalidad posible a aplicar a esa persona que traficó droga. La verdad que la pureza no dice nada, porque la mayoría de la droga se patea,
que significa que se patea, es que se mezcla con otras cosas, como por ejemplo antiparasitarios, otros químicos. Entonces, la pureza no te dice nada. Entonces, eso también es muy fácil de determinarlo. Y esas cosas esos proyectos son muy simples. En un caso, es una reforma puntual a la ley de lavado, en otro caso a la ley de drogas, y eso se podría sacar, no requiere gran estudio. Creo que todos debiésemos estar de acuerdo y se podría sacar en pocos días. Alberto Pérez, déjame preguntarte por un tuit que pusiste ayer a propósito de la irrupción de Felices y Forrados y su plataforma como lugar de reunión para candidaturas independientes. Tú decías ayer que lo de Felices y Forrados transgrede lo avanzado. ¿Qué es exactamente lo que transgrede? Bueno, estamos estudiándolo con abogados. De hecho, ayer nos quedamos un grupo trabajando hasta las 2:30 en este tema, porque, Connie, aquí lo que ocurre es algo muy particular. Felices y Forrados, todos sabemos, es una empresa de intermediación financiera que tiene varias personas jurídicas. Una de esas personas jurídicas es You Say You Know. You Say You Know compró una plataforma que se llama Felices y Forrados Vota Feliz, así sale en Nick Chile, es decir, una persona jurídica. Esta plataforma está llamando a las personas a inscribirse como candidatos y generar listas. Y además que para que puedan efectivamente elegir quiénes son los candidatos, deben inscribirse en uno de los planes de Felices y Forrados, de manera gratuita o de manera pagada. Por lo cual uno podría hacer un paralelo, que esto podría ser el llamado de otra empresa de intermediación financiera. Felices y Forrados puede gozar de buena fama. A mí me puede gustar mucho mi bencinera versus otra, pero finalmente es una empresa. Imagínense que esto lo hiciera un banco, o inscríbete en mi plan de millas para que seas candidato. Y nosotros, cuando, junto con Espacio Público, liderado por Eduardo Engel en ese momento, por lo que hizo Ciudadano Inteligente también en su momento, y muchas personas llegamos a un acuerdo de eliminar las platas políticas y de eliminar efectivamente a las empresas de la política, lo que queríamos era evitar esto, que finalmente hoy día vamos a tener potencialmente una serie de candidatos que son avalados por una persona jurídica, y en este caso además una persona jurídica con fines de lucro de intermediación financiera. Esto con información absolutamente pública. Por lo mismo estamos estudiando con una serie de abogados constitucionalistas cómo efectivamente poder impedir esto. Hay que entender que la normativa chilena prohíbe el aporte de las empresas a la política, y que si una persona resulta electa, y ahí es donde estamos viendo cómo efectivamente armar el caso, si una persona resulta electa, esa persona puede perder su cargo por haber tenido financiamiento por parte de una persona jurídica. Ahora, estamos a poco tiempo del 11, que es el plazo para la inscripción de los candidatos. ¿Qué pudiese llegar a pasar? Y no sé si tienes la opinión de los abogados de si Felices y Forrados, su plataforma, logra inscribir candidatos y sigue avanzando en el proceso. Bueno, ¿se puede hacer algo con efecto retroactivo? Lo que vamos a intentar hacer es que efectivamente se impugne esa inscripción. Con el siguiente sentido, porque las candidaturas después ya deberían ser impugnadas porque han recibido aporte de una empresa. El aporte de la empresa, evidentemente gráfico, es el portal web, pero hay mucho más. O sea, no hay que ser ingenuo para ver que hay una empresa detrás de esto, que en este caso es Felices y Forrados. Por lo cual, ¿por qué esperar a que, por ejemplo, una de las personas de esa lista resultara electa para impugnar aquello y quedarnos sin un constituyente y generar todo el problema que eso podría generar, y no hacerlo ahora con algo que a todas luces es tan burdo? Y vuelvo a insistir, yo como persona tengo mi opinión de Felices y Forrados, pero si esto lo hubiera hecho un banco, o lo hubiera hecho un supermercado, o lo hubiera hecho una aerolínea, es exactamente lo mismo, porque acá lo que tenemos que defender es un principio que nos costó tanto. Entendemos que la crisis de la política viene por el financiamiento ilegal, y no podemos estar abriéndole la puerta nuevamente a que ahora incluso una empresa tenga su lista de constituyentes. Se convierte esto en un tema, en un tremendo desafío, así que vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Te queremos agradecer, Alberto, el que converses con nosotros esta mañana y que nos pongas ahí el ojo en una cuestión que es clave, lo que está ocurriendo con el crimen organizado, pero también lo que está ocurriendo a propósito de esta no sé, sui generis situación para inscribir candidatos. Alberto Pérez. O sea, sí, la verdad, inédito, Juan Manuel, que nosotros nunca nos pusimos, cuando uno piensa en las normas de regulación de la política, y a mí me ha tocado verlas en diversos países, esto es un caso que nunca lo hemos visto. O sea, que una empresa cree su lista
de candidatos la promueva y la financie, es algo que no tenemos parangón, no tenemos cómo compararlo. Por eso si no le resulta, va a terminar engrosando sus filas igual. O sea, absolutamente. O sea, claramente yo estoy esperando ahora los ataques de decir que esto es una operación donde nosotros también estamos involucrados. Es parte de, pero no podemos permitir que esto pase porque nos costó muchísimo y ya sabemos lo que le costó a la política chilena y a la reputación, de la confianza de las organizaciones, de las instituciones, en los escándalos de financiación ilegal de la política. Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, esta mañana con nosotros en Infinita. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, muy buenos días. Chao, buenos días. 5 minutos faltan para las 9 de la mañana. Para comprender y poder discernir, estás en